Bien, buenos días, queridos estudiantes del primer grado de secundaria. Nuevamente el día de hoy, pues, para compartir nuevos conocimientos mediante esta plataforma virtual, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando por esta enfermedad, por esta pandemia. Espero que se encuentren bien en casa, jóvenes estudiantes, y el día de hoy vamos a empezar a desarrollar nuestra clase correspondiente a esta semana, lo que es la cultura Egipto. Vamos a conocer o a estudiar en esta oportunidad su organización, pues, del Estado egipcio, ¿no? La organización política, la organización social y sus manifestaciones culturales o aportes culturales, ¿no? Que hicieron los egipcios a la humanidad. Bien, jóvenes estudiantes, entonces, sin más preámbulos, prestar mucha atención a esta clase, que de este video, de lo que está, van a desarrollar las preguntas que está en el texto y la pequeña evaluación, lo que vamos a dejar al final de esta clase o de este video. Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces lo que es Egipto. Egipto 2, tenemos la organización social. ¿Cómo estuvo organizada esta organización social? Pues la vamos a ver hoy día. Como primero, arriba a la altura, ¿no? A lo más alto siempre va a estar la nobleza, ¿ya? Los nobles. ¿Quiénes la conforman? Pues la nobleza. Está el faraón y toda su familia, lo que va a componer lo que es la nobleza, ¿no? La nobleza, los sacerdotes, los escribas y los guerreros, pues eran de la clase alta, los privilegiados, en los que no tenían que pagar los impuestos al Estado. Y los que sí, los no privilegiados, los que eran esclavizados, maltratados por estos, eran pues el pueblo y los esclavos. Jóvenes estudiantes, el pueblo pues constituía el sector más grande de la sociedad egipcia, ¿no? Estaba formado principalmente por campesinos, ¿no? Y en menor proporción por mercaderes y artesanos. Jóvenes estudiantes eran los más sacrificados en esta organización social de la cultura egipcia. Bien, veamos ahora la organización política. En la organización política de la cultura egipcio, pues vamos a tener al faraón, ¿ya? En esta organización, pues el faraón representaba el máximo poder en Egipto, ¿no? Ya que poseía el poder monárquico, monárquico absolutista, que tenía pues el gobierno en sus manos. Era amo y dueño de todo, el faraón, ¿no? Un dueño, era teocrático porque era considerado hijo del dios Ra. Ya, jóvenes estudiantes, el faraón era monárquico absolutista, que él gobernaba todo, que tenía el gobierno en sus manos, en su poder, el faraón. Luego tenemos a lo que es el escriba real. El escriba real, jóvenes estudiantes, era pues el secretario, el encargado de los ingresos agrícolas y de inspeccionar el comercio, ¿no? Era el secretario que redactaba el acta, digamos, ¿ya? Para llamarlo así, de esa manera. Luego tenemos al gran visir. ¿Ya? El gran visir pues era el encargado de controlar a los nomos, las provincias. Que eran nomos o provincias, eran gobiernos, ¿no? Este gran visir pues era que gobernaba todas las provincias o nomos. Luego tenemos el jefe del Estado real, ¿ya? O jefe del Estado, que era el encargado de vigilar los ingresos fiscales, ¿no? Y gastos del Estado. Pues este jefe pues se encargaba de el cobro de impuestos al pueblo, ¿no? Pues como un ministro de economía, digamos, ¿ya? Y por último tenemos el sacerdote, que era el encargado de realizar el culto religioso.
Bien chicos, entonces veamos ahora lo que es las bases económicas de Egipto, cómo se desarrollaba Egipto económicamente, mediante qué, cuál era su sustento de la cultura egipcia. La principal económica o la principal actividad económica de la cultura egipcia fue la agricultura. Ya, jóvenes estudiantes, la agricultura fue la principal actividad económica y domesticaron, ¿no? Entre ellos tenemos pues a los cereales. Dentro de los cereales tenemos al trigo, a la cebada, a la escanada, ¿ya? Tenemos las legumbres, las lentejas y garbanzos, hortalizas, lechuga, pepino, ajo y la cebolla. En frutas tenemos pues los dátiles, higos, uvas y las granadas. En plátanos, oleaginosa para producir aceite, pues era el sésamo y el limo, ¿no? Y en las plantas textiles, la cual los egipcios pues hacían sus tejidos, teníamos el lino, el papiro, las palmeras, entre otras plantas textiles. Bien, la fuente principal para la agricultura pues eran las aguas del río Nilo y el fertilizante natural llamado el limo. Tenemos el río Nilo. El río Nilo en tiempo de lluvia, en tiempo de abundancia de agua, este río pues inundaba lo que era el pueblo egipcio. El río pues cargaba un gran fertilizante que se llamaba limo, ¿ya? Ese fertilizante pues dejaba en las orillas del río, en la cual los egipcios lo utilizaban como un abono para que realicen o cultiven su actividad económica, ¿no? Para que cultiven los cereales, los legumbres, las hortalizas. Los jóvenes estudiantes, entonces, la agricultura en Egipto dice que apareció aproximadamente hacia el año 7000 antes de Cristo. Bien chicos, veamos ahora las manifestaciones culturales de la cultura egipcia. ¿Ya? La cultura egipcia, pues, entre ellos tenemos la arquitectura. Dentro de su arquitectura, la arquitectura se destacó pues por la construcción de monumentos, templos y tumbas. ¿Ya? Jóvenes, los templos, muchachos, considerados pues moradas de los dioses, ¿no? Porque eran pues, tumbas de los dioses, eran pues construcciones de piedras enormes y complejas, pues muchachos, en la que se utilizó arenisca, cálcita y granito para que se conserven pues mucho tiempo, ¿no? Los templos más importantes fueron pues de Luxor, ¿no? Y los que componen en el complejo de Karnak durante los ciclos más influyentes centro religioso de Egipto. Pues dentro de la arquitectura en la que tenemos pues las construcciones de las pirámides, ¿no? Las pirámides de Gizeh. Entre estas principales pirámides de Gizeh tenemos pues a Keops, que fue la pirámide más grande de la cultura egipcia. Tenemos Kefren, la pirámide Kefren, ¿no? Y por último tenemos a Miserino, la pirámide más bella. Si yo hago una pregunta a jóvenes estudiantes, ¿cuál fue la pirámide más bella de la cultura egipcia en la arquitectura? Pues la respuesta será Miserino. Bien, luego tenemos la pirámide de lo que son las mastabas. ¿Qué son las mastabas? Pues son tumbas en forma de pirámides truncas. ¿Por qué truncas? Porque no tuvieron ¿no? Ahí vemos en la imagen no terminaron en punta, ¿no? Terminaron pues así como observamos en la imagen, una manera plana, ¿ya? Por eso se le dice que es una piramidal trunca. Luego tenemos a los hipogeos, ¿no? Hipogeos pues son tumbas subterráneas que están pues a las faldas desde los cerros, que eran tumbas para los faraones. Los jóvenes estudiantes,
Luego tenemos las otras aportaciones o manifestaciones culturales, pues tenemos lo que es la ciencia. Dentro de las ciencias vamos a encontrar lo que es los egipcios sobresalieron en diversas ciencias, como su conocimiento pues fue de la matemática, en la que pudieron construir grandes obras arquitectónicas e hidráulicas y contabilizar la producción agrícola y los tributos, ¿no? Pues crearon la geometría, tenían conocimientos en materia de adición, sustracción, división y multiplicación. Y en la astronomía, jóvenes estudiantes, pues crearon un calendario solar con un año de 365 días, repartido pues en 12 meses de 30 días cada uno, ¿no? Los 12 meses en 30 cada uno, la cual la conocemos hasta hoy en día el calendario. Con 5 adicionales también destacaron pues en la medicina, pues la práctica de la momificación, que les permitió conocer mejor las características de la anatomía humana. Eran grandes médicos, ¿no? Sobresalieron en la medicina. Luego tenemos en la escultura. La escultura, jóvenes estudiantes, pues acompañaba generalmente a las grandes construcciones y representaba a dioses, faraones y personajes importantes. Las esculturas de los faraones eran rígidas, reflejadas solemnidad, fuerza y poder. Los jóvenes estudiantes, acá tenemos los colosos de piedra, o los colosos de Memnón se llamaba, que era un coloso de piedra, que son dos gigantescas estatuas. Por ejemplo, tenemos al escriba sentado representando al faraón. Vemos en la imagen a las dos escribas representando sentado a la imagen del faraón. Luego tenemos lo que es el esfinge, que es un ser fabuloso representado como un león recostado con una cabeza humana. Vemos en la imagen, es un león recostado con cabeza humana. Luego tenemos las escrituras. En la cultura egipcia pues se dio en la escritura la jeroglífica, que era usado por el faraón, ¿ya? Luego tenemos a la escritura hierática, usado por los escribas y el sacerdote. Y por último tenemos a la demótica, la más simple y usada por el pueblo. Bien chicos, en la religión, jóvenes estudiantes, la religión pues fue politeísta, porque los egipcios creían en la existencia de varios dioses, ¿no? Al principio, cada nomo, cada provincia tenía su dios tutelar, pero, pero con la unificación del reino de los dioses de las ciudades más importantes, se impusieron sobre los demás y se desarrolló el culto solar como religión oficial. Los jóvenes estudiantes pues fue antropomorfa, representados en forma humana de cabeza, con cabeza de animales. Entre los principales dioses tenemos Amón. Amón en el culto. Amón era pues el dios de la divinidad más versátil y conocida, el rey de los dioses. Luego tenemos a Set, poderoso dios del desierto, personificación de la naturaleza salvaje, ¿ya? Set pues el dios del desierto y de las tormentas. Luego tenemos a Ra. Ra es uno de los dioses más importantes, el dios del sol, considerado el creador del mundo, jóvenes estudiantes. Luego tenemos Tot, ¿ah? El dios Tot pues era el secretario de los dioses y protector de los escribas y magos, ¿no? Era el dios de la escritura y los cálculos. Ra lo colocó en el cielo para iluminar su retirada, por lo que se trataba de un dios lunar. Osiris, pues Osiris era el dios del Nilo o de la fertilidad, ¿ya? De los muertos y de la resurrección, ¿no?
era marido de Isis, se le consideraba un antepasado directo de la realeza, fue uno de los más importantes del antiguo Egipto, era el dios de la resurrección. Anubis, jóvenes estudiantes, Anubis pues era guía de los muertos o dios de los muertos, se le decía el señor de la tierra de Occidente, que equivale a decir pues señor de los muertos, ¿no? Es el juez protector de los muertos. Tenemos a Horus. Horus era el dios de los cielos, ¿no? Era el dios el más real, más antiguo, tenía la forma de halcón, pues era el señor de la montaña, de donde el sol asoma cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en hijo de Osiris. Luego tenemos a Mut. Mut fue un dios, era considerado de la madre del origen de todo lo existente. Siempre se le situaba entre el sol y la luna. Y por último, jóvenes estudiantes, tenemos lo que es Isis, era la reina de las diosas, la gran diosa madre, recuperadora y embalsamadora del cuerpo de Osiris, considerada la diosa de la maternidad y del nacimiento. Osiris, ¿no? O Isis, mejor dicho, ¿ya? Diosa lunar y protectora de los niños. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy. Espero que lo hayan comprendido. Si no lo entiendes, verlo 1, 2 y 3 veces el video para que lo puedas entender y desarrollar las prácticas del texto en la cual les voy a enviar en la plataforma para que ustedes puedan desarrollarlo. Cualquier duda me escriben al WhatsApp personal para intercambiar ideas y seguir compartiendo nuevos conocimientos. Jóvenes estudiantes, conmigo esto ha sido todo el día de hoy y nos vemos en la siguiente semana. Que tengan un buen día, un fuerte abrazo para todos.